Saludos compañeros. Hoy hablaremos de pronombres. Como bien sabemos, en español existe una variedad de pronombres y debemos definirlos como palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. Los pronombres pueden ser personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos y relativos. En este video nos enfocaremos en los pronombres posesivos y en los demostrativos. Los pronombres posesivos indican posesión o pertenencia. Siempre concuerdan en género y número con el sustantivo al que hacen referencia, esto es, con la cosa o objeto poseído. El pronombre concuerda siempre con el sustantivo en género y número. Si el posesivo aparece junto al sustantivo que designa el elemento con el que se establece una relación de pertenencia, entonces se denomina determinante posesivo. Si el sustantivo se omite, entonces se trata de un pronombre posesivo. Algunos ejemplos de pronombres posesivos son: me llamo Julia y estoy buscando mi sombrero. Mi papá dice que está en el armario, pero ese no es el mío, es el suyo. Mis sombreros no están allí. Mira, nuestro perro lleva su sombrero. Otro ejemplo podría ser: no es mi sombrero, es el suyo. No encuentro mi falda, ¿puedo ponerme la tuya? Ahora vemos el uso del determinante posesivo. El determinante posesivo es aquel que el sustantivo designa el elemento con el que se establece una relación de pertenencia. O bien, cuando se omite el sustantivo, entonces se trata de un pronombre posesivo. Veamos algún ejemplo. En cuanto a la forma de los pronombres posesivos, podemos decir que los pronombres personales pueden referirse a un solo poseedor o a varios. Para un solo poseedor, en masculino singular, decimos mío, tuyo, suyo. En masculino plural, míos, tuyos y suyos. En femenino singular, mía, tuya, suya. Y en femenino plural, mías, tuyas, suyas. Para varios poseedores, en masculino singular usamos nuestro, vuestro y suyo. En plural, nuestros, vuestros y suyos. En femenino singular, nuestra, vuestra, suya. Y en femenino plural, nuestra, nuestras, vuestras, suyas. Dentro de los determinantes posesivos tenemos los posesivos átonos, que son aquellos que preceden al sustantivo que designa la cosa poseída, con el que concuerdan en género y número. La persona del posesivo, primera, segunda, tercera persona, designa al poseedor, si es del singular, o poseedores, si es del plural, mientras que el género femenino o masculino y el número singular o plural del posesivo concuerdan con la cosa que se posee. Por ejemplo, estoy buscando mi sombrero. El poseedor soy yo. La cosa poseída es el sombrero. Ella busca su sombrero. En el caso de los determinantes posesivos, solo la primera y segunda persona del plural, nuestro o nuestra, vuestro o vuestras, tienen forma femenina, como vemos en la siguiente imagen. Para la primera persona del singular, mi, mis en plural. Segunda persona del singular, tú o tus. Tercera persona del singular, su o sus.
Primera persona del plural, nuestro o nuestra, nuestros o nuestras. Y la segunda persona del plural diría vuestro o vuestra, vuestros o vuestras. Finalmente, la tercera persona del plural sería su o sus. Los determinantes posesivos tónicos. Los determinantes posesivos tónicos siempre van detrás del sustantivo que designa la cosa que se posee, con el que concuerdan el género y el número. Los posesivos tónicos también se emplean en oraciones con el verbo ser cuando la cosa que se posee forma parte del sujeto de la oración. Concuerdan en género y número con lo poseído y en persona con el poseedor o poseedores. Veamos el siguiente cuadro explicativo. En la primera persona del singular, por ejemplo, mío o mía en femenino, míos o mías en plural. En la segunda persona en singular sería tuyo o tuya y en plural serían tuyos o tuyas. Y así sucesivamente hasta llegar a la tercera persona, suyo, suya, suyos o suyas. En el siguiente ejemplo podemos ver el uso. Es una conocida mía. Mis amigos, amigos nuestros, nos recomendaron ese hotel. Me gusta mucho esa autora. He leído varios libros suyos. Otro ejemplo sería, este reloj es mío. Poseedor soy yo. Cosa poseída es el reloj. Los cuadros de la pared son nuestros. Los poseedores seríamos nosotros y la cosa poseída serían los cuadros. Veamos ahora los pronombres posesivos. El pronombre posesivo sustituye al sustantivo o sintagma nominal que designa lo poseído y que ha sido mencionado con anterioridad. El pronombre concuerda con el sustantivo en género y número. Los pronombres posesivos van precedidos de un artículo determinado. Por ejemplo, no es mi sombrero, es el suyo. No encuentro mi falda, ¿puedo ponerme la tuya? Veamos también el cuadro explicativo que viene a continuación. En este cuadro explicativo de los pronombres posesivos vemos la forma singular y plural. Por ejemplo, primera persona en singular, el mío, la mía, en femenino, en plural los míos, en masculino y las mías en femenino. El tuyo y la tuya en singular, los tuyos y las tuyas en plural. Y así sucesivamente hasta terminar en la tercera persona con el suyo, la suya, los suyos y las suyas. Pasamos ahora a los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son los que sustituyen al nombre o sustantivo indicando proximidad o lejanía con respecto al que habla. Se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa señalando la distancia que mantiene con respecto al hablante. Permite señalar 3 grados de distancia que se indican con los adverbios aquí, ahí y allí. Este, ese y aquel, una forma en femenino y en plural. Algunos ejemplos pueden ser: cuando era pequeña vi un partido de tenis en la televisión. Aquella noche soñé que era una jugadora de tenis famosa. Desde entonces voy a clases de tenis. El jueves entrené. Ese día se me rompió la raqueta. Otro ejemplo: quiero comprarme una raqueta porque esta semana tengo un torneo.
¿Cuánto cuesta esta raqueta? Cuesta 149 euros. Y esa de la pared cuesta 199. Creo que me gusta más aquella que está colgando al fondo. En cuanto al uso de los demostrativos, estos ubican en el espacio y en el tiempo a una persona, animal o cosa. Con los demostrativos se pueden señalar 3 grados de distancia que se indican con los adverbios aquí, ahí y allí. Aquí, este, esta, estos y estas señalan algo próximo al orador, ya sea en el tiempo, reciente o próximamente, o en el espacio, cerca. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esta raqueta? Esta semana tengo un torneo. Ahí, ese, esa, esos y esas señalan algo que el orador ve, pero no puede alcanzar con la mano, o que está cercano al oyente. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esa de la pared? Allí, aquel, aquella, aquellos y aquellas demuestran lejanía con respecto al orador y al oyente. Por ejemplo, creo que me gusta más aquella raqueta que está colgada al fondo. Cuando hacen referencia al tiempo, este indica que se trata de un momento presente y ese y aquel de un momento del pasado. Por ejemplo, esta semana tengo un torneo. El jueves entrené mucho. Ese día se me rompió la raqueta. Cuando era pequeña, vi un partido de tenis en la televisión. Aquella noche soñé que era una jugadora de tenis famosa. Cuando hacen referencia al tiempo, este indica que se trata de un momento presente y ese y aquel de un momento pasado. Por ejemplo, esta semana tengo un torneo. El jueves entrené mucho. Ese día se me rompió la raqueta. El siguiente cuadro nos muestra las formas del determinante demostrativo y del pronombre demostrativo. En cuanto a masculino singular, tenemos este, ese, aquel, y en pronombre demostrativo este, ese y aquel. En plural estos, esos, aquellos, estos, esos y aquellos. En singular femenino podríamos decir está, esta, esa y aquella. Esta, esa y aquella también en pronombre demostrativo. En femenino plural sería estas, esas y aquellas. Igual para pronombre demostrativo serían estas, esas y aquellas. Y la forma neutra sería esto, eso o aquello. En la forma, los determinantes demostrativos preceden siempre a un sustantivo con el que concuerdan en género y número. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esta raqueta? Los pronombres demostrativos reemplazan a un sustantivo con el que concuerdan. Por ejemplo, la raqueta que quiero es aquella. ¿Cuál te gusta más? Esa de ahí. Demostrativos neutros son siempre pronombres, es decir, no acompañan a un sustantivo y existen solo en singular. Hacen referencia o bien a algo que no se quiere nombrar o cuyo nombre se desconoce, o bien a lo dicho o hecho previamente. Por ejemplo, eso es muy interesante. O dame eso, por favor. Y con esto llegamos al final de pronombres demostrativos y posesivos. Que pasen una feliz tarde o una feliz noche o un feliz día. Muchas gracias.